he realizado durante 12 años de registrar los juicios de San Juan. Los 5 juicios, por una decisión que tomó la Corte de Justicia de la Nación, el INCA y la Provincia de San Juan, tuvieron por primera vez un registro que no dependía de lo que los tribunales querían dar a conocer, como pasó con el juicio de la Junta. Ustedes saben que el juicio de la Junta no se ha podido conocer hasta hace pocos años porque los militares impusieron como condición que no se difundieran ni las testimoniales, ni las acusaciones, ni las barbaridades que decían en las audiencias. Y esto me lleva a un tema que si no se entiende que lo que pasó entre el 76 y el 83, y que casi empieza de nuevo en Jujuy hace un par de meses, nada más que en vez de un ejército fue una policía, la que aplicó las mismas técnicas de desaparición y de secuestro de personas para reprimir una protesta social, están profundamente emparentadas. Vamos a ir creyendo que esto es un problema de maldad. No es un problema de maldad de nadie, es un problema de intereses. Hoy, cuando estamos atravesando un periodo electoral, se ha puesto en tela de juicio la gratuidad de que estemos acá sin pagar, estudiando, formándonos, y de esto se trata, ¿no? La violación de los derechos humanos. De violar los derechos, y a la educación, a la salud, son derechos. Tal vez no habíamos creído en la Argentina que después de 40 años, con los juicios de por medio, esto no iba a ser puesto en causa. Y sí se ha puesto en causa. ¿Por qué? Porque los que desde el 55 han venido sosteniendo un pulso por la sociedad, no voy a entrar en cuestiones políticas si fueron unos u otros, pero está claro que hubieron unos que fueron los perseguidos y otros que fueron los perseguidores. Y esto se repitió después del 55, tuvo modificaciones con los cambios económicos en Argentina, la aparición de la guerrilla, etcétera, etcétera. Pero el primer desaparecido en San Juan, ¿saben de qué año es? Del año 71. Cuando se secuestra a un matrimonio, que algunos son acá toda gente pobre, pero algunos se deben acordar de Bert, el apellido de un periodista deportivo, cuyo hijo y su mujer fueron secuestrados por pertenecer a una agrupación distinta. Y eso me lleva a plantear lo que empíricamente uno descubre cuando se dice a los juicios, que es la existencia de un plan sistemático dirigido a una población amplia, donde la conculcación de los derechos es parte de esa violación. ¿Por qué? Porque para instalar un sistema económico como se entendió en el 76, hacía falta reducir la capacidad de protesta, la capacidad de reacción, y esto venía desde los años posteriores a la caída de Perón, cuando se intentaba reducir los derechos sociales, etcétera, etcétera. Y hoy, no tengo que contarles la campaña electoral que estamos atravesando, donde no voy a hablar de las bondades de uno y de otro, pero está claro que no quieren suprimir la educación pública gratuita, quieren suprimir la educación, quieren desfinanciar la IBE, quieren desfinanciar los derechos de la población a vivir su sexualidad, bueno, todos los derechos que se han ido consiguiendo. Y esto es lo que explica la peligrosidad y así decía Marcela, el deterioro, en la necesidad de reparar. Pero claro, nos olvidamos que hay sectores que no les interesa ni siquiera reconocer lo que hicieron. Ustedes han escuchado el discurso de la candidata a vicepresidenta de Milei. Bueno, es el mismo argumento que usan los abogados defensores, aún los que pagamos todos, para defender a los militares. Nunca nadie hizo nada. Y cuando se presentan las pruebas documentales, testimoniales que hay, en el caso de San Juan, les voy a decir que una característica muy singular de los juicios es que los archivos de la policía del D2 se habían guardado casi todas las actuaciones policiales, incluidas cosas tan extremadamente irrisorias como un acta donde consta quienes participan del secuestro de Erice, la francesa que secuestra a la ciudad de San Juan. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por mal? No, por burócratas. Para ascender tenían que demostrar que habían estado en algún lado importante. Cuando lo matan a Gilbert en la Rinconada, en el supuesto campamento, el parte de esa acción sirve para que a un policía lo sientan a cabo. Está claro, entonces, las condiciones de legalidad no son un error, son una decisión de una manera de encarar la lucha, que bueno, en el caso de Argentina no fue original siquiera, importamos a los franceses con la metodología que habíamos usado en Argelia,
el secuestro nocturno, la violación sistemática de las mujeres, para penalizarla, etcétera, etcétera, etcétera. En San Juan, los 5 juicios, el primero fue un juicio que aparentemente era casi un juicio privado, porque eran a los apropiadores de un menor cuyos padres habían sido detenidos en Mendoza y habían sido torturados hasta matarlo, y el niño de esa familia se la dieron al sargento que le torturó a los padres como premio, como hacían los romanos. Los romanos se traían los hijos de los jefes para tenerlos como rehenes y educarlos en la cultura romana. En ese juicio fue muy interesante 3 cosas. Primero, el nivel de negación, el nivel de justificación de cómo ese sargento interrogador le había explicado a la mujer que tenía un hijo de antes. Lo cual yo les aseguro que parece un mal chiste, por las cosas que dijo. Pero lo segundo es cómo hizo para anotarlo. Cualquiera sabe que anotar un niño después de los 6 meses es un problema, salvo que haya en las redes de complicidades, en el registro civil, en todas las autoridades que participan para mantenerlo juntos. Y de hecho, al momento del juicio, se descubrió que la hoja del libro donde estaba anotado había desaparecido. Y solo había una copia donde figuraba como firmante un médico que también estaba ya muerto. O sea que no fue nada. Pero esto habla de una red de complicidades en San Juan, porque en San Juan no hay que olvidarse que en el 83 ganó las elecciones un partido que había apoyado a los militares. No fue casual. Y que los juicios hayan tardado tanto, porque Marcela me preguntaba el otro día cómo había sido el reclamo a los familiares después ante cada caso. Y en general los familiares, desde el momento que alguno de ellos caía preso o era torturado o desaparecía, empezaron los reclamos. Hasta el año 83 los reclamos se hacían ante los juzgados federales, que sistemáticamente denegaban, no había corpus y demás. De hecho, ahora acaba de ser condenado el fiscal de la época, Llanelo, un personaje siniestro realmente, y no fue juzgado, el que fue federal, porque está muerto, que era Gerduso, Mario Gerduso, que después, se ha dicho, fue electo diputado nacional por el radicalismo en el 87. Pero estas son las cosas que ocurren cuando no hay enjuiciamiento para conocer la verdad. Y los juicios de lesa humanidad no pretenden decir qué política estaba bien. Una cosa que uno escucha es por qué no juzgan a los montoneros. Bueno, vamos a decirle 3 cosas a la gente. En primer lugar, porque quien puede hacer delitos de lesa humanidad es solo el Estado. Porque el Estado tiene un monopolio de la fuerza. No existe cosa como una guerra civil armada ni nada de eso. Existe un Estado represor que siempre tiene un monopolio de la fuerza y capacidad para imponerse. Por eso las cosas que pasan. Lo segundo es que las Fuerzas Armadas tuvieron mucho tiempo para haber juzgado a cada una de las víctimas y nunca lo hicieron porque en realidad actuaron por presunción. En el caso de Coqui García está claro, no necesitaban pruebas. Alguien le decía que era y iba y lo mataba, ya está. Entonces nunca han podido ni siquiera determinar la mayoría de las culpabilidades. En San Juan hubo poco de violencia guerrillera, digamos, en el sentido de acciones armadas. Salvo la muerte del funcionario de la Policía Federal Pateta, también está claro quién lo mató finalmente. Y que fue juzgado y sobreseído un imputado que se pasó muchos años preso, que fue, haciéndolo en el romance, un perejil al que le echaron el muerto y al final lo tuvieron dando la libertad porque no había nada para condenarlo. Y este es el problema que tenían estas metodologías del terror. Porque no buscaban pruebas para acusar. Buscaban indicios, confesiones, estaría bajo la tortura para actuar. Y mucha gente por ahí puede haber hecho cosas que no eran ciertas con tal de que dejaran de picanear o dejaran de violarla o vaya a saber qué. Y en San Juan los juicios fueron, como tales, bastante tardíos, porque parecía que nunca iba a haber juicios de lesa humanidad, porque el último tenía el dominio del aparato político de la provincia hasta prácticamente fines de los años 90. Y esto implicaba un régimen alineado con ciertas premisas. De hecho, solo cuando Caballero Vidal es acusado, que era ya miembro de la Corte, por un ex detenido desaparecido, se lo puede juzgar por la complicidad en la muerte de Carvajal y en este otro caso. ¿No? Caballero Vidal
Después tiene razón por hecho. Caballero Vidal, al momento que es acusado, era miembro de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan. Tuvo que renunciar y fue enjuiciado. Muchos creen que la condena, que fueron 2 años de privación de ejercer cargo público, era mínima. Para mí lo importante en el caso de Caballero Vidal es que se comprobó la complicidad civil. No se habla de complicidad civil y el único juez que pudo ser juzgado fue Caballero Vidal, porque los otros estaban muertos, porque en esto también ha jugado la amnistía ideológica. En el último juicio de 34 acusados, solamente 26 terminaron el juicio. Además, o los declararon insanos, que esta es otra alegre manera que tienen de obtener amnistía, porque hay muchos insanos que han sido descubiertos viajando al exterior en primera clase y han vuelto a estar detenidos. O el mismo Llanero, que no podía ir a las audiencias ni verlas por internet porque le ocasionaba una suma de presión. Sin embargo, a fines del año pasado pidió permiso para ir al sur a vender un barco que tenía, un velero. Porque ha sido realmente el retroceso que ha habido después de la presidencia de Macri en el sistema de la justicia federal y los defensores que hay nombrado oficiales, que como dicen los muchachos, con la miga lo defienden. Es de un nivel de defensa ideológica. Porque quieren hacer algo que ustedes habrán escuchado, supongo que acá en Hacha también se escucha mucho, que ellos lo único que hicieron fue defender a la patria de los marxistas. Y muchos de ellos fueron a lugares que ya no había ni guerrilla ni nada y fueron a otra cosa. Entonces, la cohesión, cuando por ejemplo ahora los mismos grupos de la derecha impulsan el negacionismo en derechos humanos, quieren entregar las Malvinas, ¿de qué patria están hablando? Pero, para no irme del tema, volviendo, acá en San Juan los juicios fueron modélicos. El primer juicio determinó las unidades que participaron en la represión, fueron la Policía Federal, la Policía de la Provincia, el Regimiento de Infantería 22 y la Policía Federal. En el segundo se determinó los circuitos, los mecanismos. Como en los primeros meses del golpe, los detenidos han llevado, paradójicamente, a la legislatura provincial, donde hacinados los tenían y los clasificaban como ganado, a ver quién vivía, quién no vivía, quién iba al RIM 22, quién iba a la Marquesita. Y fueron condenados. Y en el tercero se ha aprobado alguien, no sé, quién lo dijo recién, el tema de los sumarios. Para dar un viso de legalidad, desde el principio del golpe se intentaron hacer sumarios que acreditaran que fulano había hecho tal cosa. Como detenían tanta gente, terminó pasando que los sumarios se escribían en algún lugar y después llamaban al oficial del ejército o de la policía para que lo firmara. Y eso se ha demostrado en el juicio. El único problema es que ahora la justicia federal parece más empeñada en sancionar a los oficiales del ejército que a los oficiales de la policía de la provincia. Una explicación puede ser lo que está pasando con las policías provinciales, que están ocupando un lugar represivo del ejército. Lo de Jujuy no depende de la duda, como es. Es decir, la misma metodología con este tipo de fuerza de seguridad, que además es más barata que el ejército. Pero todo esto nos tiene que llevar, y por eso con una convicción mía, creo que el grupo de trabajar, de investigar el porqué de muchas cosas, pero además de poderlo transmitir, para que la población civil esté en alerta. Lo que se va a definir ahora en octubre tiene que ver con todos los derechos. Los derechos humanos no son los derechos de los guerrilleros. Son los derechos de la chica que quiere cambiar de sexo, de la chica que necesita abortar, del hombre que quiere ser trans, de todo eso tiene que ver también. Y en ese afán por negarlo, porque la familia es una, y la razón la tiene solamente el Señor, que habla con ellos, obviamente, llevó a todos estos excesos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, los testimonios de la tortura son terribles porque cuando las estaban torturando o violando o lo que fuera, les decían, vos en vez de estar acá, tendrías que estar en tu casa cuidando a tu hijo, tener la comida a tu hijo. No era un discurso descabellado. Y después la universidad. La universidad, esto hay que decirlo, de la lista de los juicios, de los 5 juicios, hay casi un centenar de víctimas que han sido universitarios. No todos eran estudiantes. Había muchos que eran trabajadores gráficos, por ejemplo, que fueron reprimidos porque hacían parte
de los sectores más comprometidos con la militancia, con la dignidad y demás. Entonces, a ellos todo el rigor de la represión. Cacho, como en otros lugares de San Juan, los daños económicos de la destrucción de las cooperativas, por ejemplo, el hecho de que no se haya respetado la hora complementaria de la colonia 25 de Mayo, la CABI, son todos los delitos económicos que no fueron juzgados porque han sido limpiados precisamente. Pero aparece el inicio y en algún momento tal vez se va a poder conocer toda la trama oscura de quien benefició. Lo que pasa es que para mí hace falta una memoria activa en el sentido de no convertir la memoria de los derechos humanos en un acto escolar, un efeméride, sino de forzar la comprensión de los ámbitos completos de la vida. Yo creo que un grave error que se ha cometido desde que creemos derechos humanos ha sido darlo por hecho, darlo porque eso ya está. Mucha gente me lo decía en la universidad, ¿por qué seguir con los juicios? Ya está, hace 40 años. Ahora, ¿por qué no estaba nada? ¿Y por qué vienen por todo de nuevo? Vienen con la motosierra. Y sí, es contra mi ley, sí. Y es contra la burla, sí. Y en esto no hay, perdón, me estoy saliendo del libreto, se supone que no estaba, pero me parece que no se puede ser ingenuo. O sea, todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa. Ahora, no todo pensamiento es válido, ni legítimo. Según lo que yo pienso, puedo ser un tremendo imbécil o un tremendo domino. Sí tengo derecho a expresar, pero eso que todos tienen derecho a pensar, a decir lo que quieran, no. Entonces, pasamos al nivel de violencia que hay en la sociedad ahora, donde lo más suave es pedir la desaparición del adversario. Y en esto los juicios de lesa humanidad en San Juan son un ejemplo por los testimonios, por las mecánicas, por las estrategias, por cómo se espió. Silvina hablaba de Joaquín García, de cómo lo seguía. En la universidad, ya en el 75, porque ojo, los delitos de lesa humanidad en San Juan y en Argentina empezaron antes de la guerra. Empezaron en el año 75 y está declarado en los juicios. Porque todo esto no es radio pasillo ni es una conjetura de comentario. Son parte de la sentencia. Porque los hechos, por ejemplo, el asesinato de Pablo Rojas, también lo deben acordar, Pablo Rojas era un diputado nacional de San Juan, que se le ocurrió proponer el pasamiento de bienes de origen, y un sindicalista de obrero vitivinícola contrató a un grupo de AAA para que viniera a matarlo. Después dijeron que eran los montoneros. Entonces se ha podido saber cuando se empezó a investigar este grupo parapolicial. Entonces, yo creo que el futuro nuestro, porque somos mayorcitos, a lo mejor vamos a tener problemas para los remedios del campo, pero los jóvenes van a tener problemas para educarse, van a tener problemas para vivir en un país justo. Entonces, yo confío mucho, y veo que su mayoría acá, vamos a hacer demagogia, en que las mujeres tienen mucho más que perder a lo mejor que los hombres. Todas estas cosas que han obtenido, que se les va a negar, seguramente, son incómodas, así no, y demás. Pero se ha banalizado mucho, y esto que se puede decir cualquier cosa, y después ustedes que van a ser docentes, el tema de que la historia se conozca. Uno de los problemas que tenemos es el vaciamiento que ha habido en la historia. En la universidad no crean que es mejor. Y el esfuerzo de quienes trabajamos en estos temas, aparte de la investigación conceptual y teórica, es que la historia se conozca, se difunda y sea asequible a quienes tienen inquietud. Bueno, creo que se me acabó el tiempo. Eso les pasa por dejarme.